Y Alexis Sánchez, lo informamos muy temprano, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Española por defraudar en 1 millón de euros a Hacienda por derechos de imagen durante su estadía en Barcelona. La condena es de 16 meses de cárcel, como apuntábamos en titulares, pero no pagará con prisión. Tranquilidad entonces para todos. Para tener mayores detalles y tratar de entender bien esta historia, tomamos de inmediato contacto con Jesús Albalat, que es redactor del diario El Periódico de Cataluña, que ha estado siguiendo esta historia. ¿Qué tal, Jesús? Cuéntanos entonces, ¿cómo toman en España este acuerdo condenatorio para Alexis Sánchez? Hombre, la repercusión que ha habido en España es bastante importante por al ser Alexis haber sido un jugador del Fútbol Club Barcelona, con lo cual, y además dejó una huella importante aquí en el club y en la ciudad, con lo cual es una persona conocida. Entonces, por lo que yo sé, estas negociaciones se iniciaron prácticamente nada más presentarse la querella contra él. Entonces empezaron las negociaciones entre los abogados de Alexis, catalanes, de aquí de Cataluña, y la Fiscalía de Barcelona. Y entonces, al final, se ha llegado a este acuerdo de 16 meses, con lo cual no ingresan a la cárcel, y con las multas que tienen que pagar y devolver el dinero, o sea, pagar el dinero que realmente no pagó a la Hacienda española. Ahora, para dejarlo bien claro a nuestros auditores, Jesús, Alexis Sánchez no va a ir entonces a la cárcel en España por este delito, ¿cierto? Exactamente, él no va a ir a prisión porque aquí en España las condenas de menos de 2 años de cárcel, o sea, 24 meses, no se cumplen. Le dan la libertad condicional, ¿vale? Con lo cual no va a ir a prisión, podrá seguir jugando al fútbol sin ningún problema. Eso sí, tendrá que pagar pues desde las multas hasta pagar a Hacienda el dinero que no ingresó, lo del 1 millón de euros, con lo cual esto sí que lo tendrá que hacer. Bien, es verdad que el entorno del futbolista ha habido un secretismo sobre estas negociaciones. Incluso yo, por ejemplo, me enteré hace un par de días de la existencia de este pacto y los abogados de Alexis no quisieron en ningún momento dar este tipo de información cuando es una cosa no demasiado difícil de conseguir. O sea que se le han llevado por un secretismo, supongo que para no perjudicar la imagen pública de Alexis. Jesús, se refirió al respecto del castigo a Alexis. Su representante Fernando Felicevich señaló que hubo filtración del acuerdo entre el jugador y la Fiscalía. Cito textual lo que dijo: hemos llegado a la conclusión de que es mejor aceptar un acuerdo injusto, pero pasar página y no seguir siendo objeto de presiones mediáticas y políticas. ¿Cómo, en tu opinión, se deben tomar estas palabras? Bueno, este tipo de declaraciones son normales por parte de un representante del jugador que tiene que velar por la imagen de su representado, con lo cual es lógico y normal. Tampoco ha habido ningún acoso mediático respecto a Alexis, porque si yo no recuerdo mal, puede ser que hayan habido 3 y esas 4 noticias sobre el tema. O sea que no ha habido un acoso y menos político. Y de filtraciones no es así. O sea, eso sí que lo tengo que negar rotundamente, porque ha sido la Fiscalía de Barcelona, como marca sus estatutos y su forma de hacer, quien públicamente lo ha distribuido a la prensa de forma oficial. Con lo cual, no es así, no es una filtración. O sea, no es una cosa buscada y a escondidas, no. Ha sido a todos los medios de comunicación por la transparencia que tiene que regir en la Fiscalía. Ya está. O sea, no ha habido ninguna mano negra. Y el hecho de que un acuerdo por tal... A ver, tenemos en cuenta que se estaba enfrentando Alexis a una posible pena de prisión de ingreso, con lo cual, si tú puedes evitarlo aceptando una pena menor que no ingresas en prisión y eso sí, pagar una cantidad de dinero, ¿quién no lo aceptaría? A esta hora en ADN Deportes, conversando con el redactor del Periódico de Cataluña, Jesús Albalat, a propósito de esta información que tiene Alexis Sánchez en el foco de la noticia allí en Barcelona. Bueno, Alexis no es el único caso de sancionados en España por fraude fiscal. Se han conocido otras historias. Jesús, es cosa de recordar, ¿no? Las condenas a Mascherano, al propio Leo Messi. ¿Preocupa esta suerte de ola de castigos a deportistas por malos manejos económicos allá en España? A ver, es que aquí en España
ejemplo, en la cual se está investigando si también cometió un fraude fiscal porque no pagó sus impuestos en España. Normalmente estos casos, estos procedimientos se llegan siempre a un acuerdo, porque con una multa, con una aceptación de los hechos y devolviendo el dinero, se soluciona el tema. No es Alexis Sánchez, es cualquier empresarios, o sea, gente anónima también intenta llegar a un acuerdo. Yo no me enfrentaría, si yo tengo dinero y puedo pues pagar la multa que me toca, puedo pagar la indemnización a Hacienda y pagar el dinero y evito la cárcel, pregunto yo, ¿quién no lo haría? O sea que no es una cosa extraña, es habitual en delitos económicos. Ahora, y seguro que nos estás contando, Jesús, ¿qué le resta por desarrollarse al juicio para que se concrete al fin el acuerdo? A ver, según la norma habitual, ahora debería señalarse el juicio, que durará 2 minutos, en la cual Alexis Sánchez tiene que venir en persona, teóricamente, para ratificarse en que acepta este acuerdo. Entonces debería venir a Barcelona, duraría 2 minutos, o sea, no sería porque tú aceptas la pena, con lo cual dices, sí, acepto todo, y adiós. Se dicta una sentencia de conformidad a esto y ya está, y aquí se ha acabado el tema. Un dato curioso es que Alexis, claro, este acuerdo, y yo creo que os interesará porque es muy curioso, este acuerdo los acuerdos tienen que ser firmados por los mismos investigados, o sea, por Alexis Sánchez. Bueno, pues en este contexto, la Fiscalía se lo ha remitido al abogado de Barcelona, que se lo ha tenido que remitir o ha viajado, no sé exactamente, debe haber viajado a Inglaterra para que Alexis Sánchez firmara el acuerdo, y entonces hacer el camino inverso hasta llegar a la Fiscalía. O sea, no ha aparecido por aquí Alexis a firmar el acuerdo. O se lo han llevado, se lo han hecho por correo, por urgente, no lo sé cómo lo han hecho, pero el acuerdo ese ha viajado a Inglaterra y ha vuelto otra vez a España para que Alexis Sánchez lo pudiera firmar. Bueno, tendrá entonces que viajar nuevamente a Barcelona para este trámite, tal como nos apunta Jesús Albalat, redactor del diario El Periódico de Cataluña, a quien le agradecemos toda esta información y el detalle, ¿no es cierto?, por esta situación que también inquieta acá en Chile con respecto a Alexis Sánchez. Un abrazo, Jesús, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Ahí está el detalle de este periodista, colega español, que ha seguido la historia desde el comienzo y que, bueno, es un caso que, como apuntamos también en la conversación, Sergio Vargas ha tocado a otras grandes figuras del fútbol mundial. Sí, sin ninguna duda. Lamentablemente es así. Hay que pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, vamos a ser sinceros. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Pero bueno, hay una responsabilidad en eso, entonces hay un delito económico. Quiera o no quiera, hay una evasión tributaria y en ese sentido hay que ser responsable. Ahora, en el caso específico de Alexis, no es por excusarlo, no sé si él está en la inmediatez de todo este manejo de sus plata, de sus finanzas, o hay gente responsable de eso, porque recordemos, estos chicos, digo yo, estos muchachos, son en sí una empresa. Por todo lo que facturan, por todo lo que generan, por los ingresos que obtienen. Y no lo manejan ellos mismos, esta situación, porque además no saben cómo manejarlo. No es simple. Entonces, ¿cómo tributar? ¿De qué manera tributar? ¿Cuánto hay que tributar? Bueno, hay todo el arreglo de los contratos, cuánto de impuestos, a quién le corresponden los impuestos. Hay una serie de circunstancias al sentarse a conversar un contrato, y sobre todo cuando son contratos no sé, cientos de millones de dólares en algunos casos. En el caso de Messi, es una cosa. Echó al frente al viejo, Al papá lo echó al frente. Al papá, claro. Y el papá a lo mejor no sabe. Yo creo que el papá también tiene a alguien que lo asesora. O sea, uno va aprendiendo, se va informando, pero no sabe. Vos tenés que saber muy bien de cómo manejar las plata. Después, cómo la invertís, de qué forma la invertís, hacia dónde la mandás. Bueno, hay un lío tremendo. En ese caso no es cuestión de excusar a Alexis, y hay que ver en el caso de Fernando Felicevich, que es el que le maneja su finanza, su dinero, realmente cuánta responsabilidad tiene él en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto aclara el comunicado de Felicevich esta mañana, ¿no? Una vez conocida esta información, Rodrigo Hernández. O sea, mucho no aclara. En realidad es un texto donde hay generalidades y donde Felicevich da a entender de que cambiaron las reglas del juego, ¿no? Porque una figura que era validada por Hacienda Española hasta hace un tiempo, después no lo fue. Alexis no
no respetó, digamos, esa nueva figura, o se les pasó, o vaya a saber uno por qué finalmente no se ciñeron a ese nuevo rayado de cancha, y ahí es donde se presentó el problema. El fisco español siempre ha sido bien jodido, ¿no? Lo citaba nuestro colega ahora respecto de cómo se le dejó caer a Shakira, y antes un ejemplo bien cercano que me tocó cubrir en su minuto tuvo que ver con Conchita Martínez y con Arantxa Sánchez, fundamentalmente, con dos tenistas españolas muy ganadoras que perdieron mucha plata precisamente también por esta famosa figura de los derechos de imagen, que es donde finalmente se concentran los mayores ingresos de los deportistas. No solo en lo que tú ganas en tu sueldo, en fin, son el concepto publicitario, es donde están concentrados los mayores ingresos, y realmente es un dolor de cabeza administrar esas plata. Es que ese era un resquicio que normalmente tenían los jugadores al arreglar el contrato para tributar menos, porque vos una cosa era lo que ganabas por contrato, tu sueldo, la prima, tu sueldo, claro, pero ponías mucho de ese ítem en derechos de imagen. Entonces vendía la imagen y la imagen no tributaba, o tributaba mucho menos. Ahí es donde buscabas el resquicio. Exactamente, hasta que después, bueno, también se adecuó todo. La gente, es que se sinceró Hacienda, la fiscalía. ¿Se podría desprender entonces que se quisieron pasar de vivo? Es que antes se hacía, pero todo el mundo lo hace. A ver, yo creo que se aprovecharon de un vacío legal. Y después Hacienda lo que hizo fue hacer una corrección. Hizo una corrección y bueno, y quedaron todos en evidencia. Si eso fue. Pero es medio patudo lo de Felicevich, ¿no? Porque apela a una ley que es antigua, que ya no corre, que es añeja. Y además, no se saben las leyes. Pues si uno va con Alexis y lo pone a jugar en España, es porque acepta las leyes no solo del fútbol, sino que las del país. Entonces a la FIFA. O sea, si quiere hacer descargos, me parece que no van por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor también tratan de tributar menos. Recordemos, porque acusan un poco de que lo utilizan políticamente a Alexis. Recordemos que Ronaldo hace un par de meses atrás nada más estuvo sentado declarando y también dijo, no, usted me persigue, le dijo a la jueza, ¿te acuerdas? Usted me persigue porque políticamente, no sé qué. No es por usted, señor, acá hay que pagar los impuestos. Pero la ley es la ley. Eso. Por eso te digo, la ley, y bueno, lo que pasa es que son muchísimos millones de dólares de los que hay que pagar y nadie quiere pagar, sí, la verdad. Otros montos, otra época, pero acá en Chile en los 80, los 90 conocíamos lo de los dobles contratos también, Sergio, ¿no? Claro. Habían dobles contratos, ¿no? Acá en Chile, existían el contrato en negro. Lo firmaba en blanco, que era por el que tributabas, y estaba el contrato. Eso estaba en todos los clubes, eso lo hacía todo el mundo. Y habría que averiguar del contrato en negro, voy a tirar una bombita así. A ver. En segunda división, que acaba de terminar, hay un tope máximo de 10 millones de pesos, planilla, cuerpo técnico, todo incluido. Y hubo planillas de más de 20 o de 30 millones de pesos en segunda división. Segunda división profesional. Claro. Sí, se pagaban sobresueldos. Bueno, y se pagaban catch en negro. No sé cómo lo pagaría. Bueno. En blanco seguramente que no, porque ahora estaba supervisado ese tema. ¿Me entendés? Entonces, hay todavía cosas que afinar y que siguen sucediendo en menor medida. Yo no sé si en primera A o en primera B existen, pero anteriormente, bueno, era normal y era usual.